Un saludo a todos los participantes. A continuación presentaré el trabajo desarrollado por Miquel Bopiña, José Zamora, quien les habla, Sebastián Zúñiga y Graciela Guerrero. Yatri, una aplicación móvil para la solicitud de transporte enfocada en personas con discapacidad. La presentación se dividirá en 5 secciones. Una introducción, describiendo las motivaciones y los problemas que llevaron a la creación de Yatri, la presentación de los trabajos relacionados de esta investigación, el proceso de desarrollo de la aplicación, la ejecución y evaluación del proyecto, y las conclusiones y trabajos futuros de investigación. Entonces, ¿qué es Yatri? En 2011, la Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial sobre la discapacidad, menciona que más de 1.000 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. Esto en aquel entonces representaba el 15% de la población mundial. De estas 1.000 millones de personas, cerca del 20% mencionaron haber tenido algún problema de integración en la sociedad, sea en sus trabajos, en sus hogares, a la hora de transportarse o en cualquier actividad social. En Ecuador, para el 2020, el panorama no era diferente. Se registraron más de 485.000 personas con algún tipo de discapacidad. De estas, solo el 15% eran laboralmente activas, el 10% estudiantes de nivel básico y nivel superior y el 5% estudiantes de nivel universitario. Varios autores coinciden que las personas con discapacidad sienten la necesidad de ser independientes, de poder realizar sus actividades diarias sin la necesidad de contar con la asistencia de un amigo, de algún conocido, sin solicitar ayuda de estas personas. Sin embargo, a pesar de esta necesidad imperante, las personas con discapacidad tienen ciertos impedimentos en ciertas acciones diarias que para nosotros son bastante comunes, como por ejemplo a las personas con alguna discapacidad motora transportarse en un vehículo automotor, en una motocicleta, en una bicicleta. Les resulta muy complicado a menos de que tengan instrumentos que hayan sido adaptados a sus capacidades especiales. Es por ello que, al ser el acceso a la libre movilidad fundamental para estas personas, se convierte en una tarea diaria y un reto diario poder completarla, sea para un trayecto largo o para un trayecto corto. Actualmente, solo se cuentan con aplicaciones que comparten el objetivo principal de Uber, que consiste en llevar de un lugar a otro a las personas, sin considerar sus características especiales. Si es que necesitan una silla de ruedas, si es que necesitan algún bastón o muletas, o si tienen alguna condición médica que les impida movilizarse en distancias largas sin contar con alguna persona que esté preparada para poder atenderlos. Es por ello, y debido a que como desarrolladores de tecnología tenemos el deber de ayudar a estas personas a integrarse a la sociedad, sin la necesidad de que éstas se adapten al medio en el que están desarrollándose, que aparece Yatri, una idea que promueve la inclusión, para permitir a las personas con discapacidades, especialmente aquellas que tienen silla de ruedas, poder acceder a un servicio de transporte que cuente con las características necesarias para poder transportarlos de un lugar a otro, obteniendo así la independencia que tanto requieren y que tanto desean. En cuanto a los trabajos relacionados, hemos tomado las características técnicas principales de aquellos artículos o investigaciones que tienen un objetivo similar al de Yatri, que es la movilidad de personas con discapacidad. Kulakov y Abedo utilizan el desarrollo web y móvil para la creación de sus aplicaciones. Muñoz, Kishore, Rodríguez, Lanzaval y Arellano se enfocan principalmente en aplicaciones que tienen como base la plataforma Android, el sistema operativo Android, que a su vez consume APIs, principalmente las de Google Maps para las mapas y Google Directions para la generación de direcciones. Otro de los elementos principales que hemos tomado en cuenta corresponden a las bases de datos, especialmente aquellas que son NoSQL. Alepsis y NIT en su trabajo en 2017 utilizan una base de datos NoSQL alojada en la nube, Firebase. Es por ello que esta base de datos ha sido seleccionada, dado que ofrece una gran cantidad de características muy útiles al momento del desarrollo. Pasando a la implementación, el sistema Yatri consta de 2 interfaces principales, de 2 componentes. La aplicación móvil, que es la aplicación que va a observar los usuarios finales, sean conductores o usuarios del servicio que cuentan con la generación de mapas, la generación de rutas, el registro de los usuarios. Y por otro lado se encuentra la interfaz web. La interfaz web se encarga principalmente del proceso de validación y
el habilitamiento de las cuentas de los nuevos usuarios, a través de la verificación de evidencias que los usuarios suben a través de la aplicación móvil. Esto principalmente para los usuarios conductores, puesto que se requiere saber si es que cuentan con alguna preparación para atender emergencias médicas o si es que sus vehículos cuentan con aditamentos especiales para personas con silla de ruedas. La arquitectura que se utilizó en el sistema YATRI consiste del consumo de diversas APIs, un sistema de posicionamiento global y un sistema de almacenamiento en tiempo real ubicado en la nube. El GPS será utilizado para obtener la ubicación de los usuarios en ese momento. Por consiguiente, los conductores podrán determinar los viajes que se han ido solicitando dentro de un rango cercano a los mismos. Las APIs requeridas para el despliegue de mapas y rutas serán proporcionadas por Google y el sistema de almacenamiento se realizará en una base de datos no relacional, Firebase. Además, el alojamiento del cliente y de la interfaz web de administración serán alojadas directamente en los servidores de hosting de Firebase. Al momento del desarrollo de YATRI se siguieron los siguientes pasos: la autenticación, en la que se utiliza directamente las funciones que provee Firebase para poder autenticar a los usuarios dentro de la aplicación, la validación de las cuentas que en primera instancia se realizaba directamente sobre la base de datos y posteriormente se implementó el cliente web para poder administrar estas validaciones. Posteriormente se realiza la generación de mapas, tanto para el usuario conductor como para el usuario con discapacidades. Luego se implementan los filtros, que es una de las partes más importantes de la aplicación, pues conecta a los conductores que tienen implementos o adecuaciones en sus vehículos o que tienen algún tipo de preparación para atender emergencias con usuarios que las requieren. Por ejemplo, un conductor con adecuación para silla de ruedas será quien atienda a la persona que solicita un vehículo que tenga adecuación para silla de ruedas. Finalmente se generan las rutas a través de la API de Google Directions para poder mostrarle al usuario conductor en dónde tiene que recoger al usuario con discapacidad y posteriormente llevarlo a su punto de destino. Una vez finalizado el proceso de desarrollo, se procede a evaluar la usabilidad del sistema YATRI. Se utilizó para esto un ambiente simulado para verificar, mediante la observación y la aplicación de un cuestionario, que no existe ningún problema con la interfaz correspondiente al aplicativo móvil. Por otro lado, para la interfaz web se utiliza de igual forma el proceso de observación y aplicación de cuestionarios para verificar que no existe ningún problema dentro de la interfaz de administración web. Esto se divide en dos grupos. Los usuarios que evaluaron la aplicación móvil corresponden a estudiantes universitarios y los usuarios que evaluaron la aplicación web corresponden a docentes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, expertos en usabilidad y desarrollo web. Como se puede observar, el tiempo promedio de uso de las aplicaciones es bastante uniforme, salvo por datos atípicos que se nos presentan en las diferentes evaluaciones. En el caso de los usuarios conductores existieron dos situaciones en las cuales el tiempo no corresponde a la media general. Esto, en el primer caso, uno de los usuarios mencionó que no tenía mucho conocimiento de tecnología y le resultaba difícil manejar la aplicación. Sin embargo, una vez iba utilizando la aplicación, su interacción se volvía más fluida. Y otro usuario nos entregaba el feedback de la aplicación, sus opiniones acerca de las interfaces en el momento en el que realizaba las actividades, por lo que el tiempo que utilizó para el uso de la aplicación creció un poco. En el caso de los usuarios con discapacidad, existió un caso en el que la persona indicaba que no tenía mucho contacto con la tecnología. Sin embargo, como se puede observar, su tiempo no está muy alejado de la media y cuando acababa de realizar las actividades, ya al final su interacción era mucho más fluida. Por otro lado, el tiempo que les tomaba a los usuarios expertos en utilizar el sistema fue bastante corto. Y también su interacción fue bastante uniforme, salvo un caso que no tiene alguna explicación, debido a que al momento de realizar la observación no se notó ninguna diferencia especial en cuanto al uso del sistema. Posteriormente, para verificar el grado de usabilidad, se aplica el cuestionario SUS
a cada uno de los usuarios que evaluó la aplicación, obteniendo los resultados de 89 para los usuarios, para la interfaz de usuarios con discapacidad, 95.5 para la interfaz de conductores y 79 para la interfaz de expertos. En cuanto a la interfaz de usuario con discapacidad y conductores, las opiniones fueron muy positivas, indicando que las interfaces eran entendibles y que además parecía una idea muy interesante de aplicar. Por otro lado, los expertos, si bien consideraron que la idea era importante, también mencionaban que se requería un mejoramiento dentro de la interfaz web, recomendaciones que fueron tomadas en cuenta. Llegando a las conclusiones, en cuanto a los trabajos relacionados, se observa que la mayoría de aplicaciones orientadas al transporte de personas con discapacidad motora buscan que éstas se adecúen al medio de transporte preestablecidos. Aunque la idea es certera, no toma en cuenta aquellas personas que por algún motivo no pueden realizarlo. El presente trabajo se enfocó en proporcionar un servicio tomando en consideración a las personas que se encuentran afectadas por la problemática mencionada, creando un ambiente adecuado para sus necesidades. De esta forma, adaptando el ambiente a la persona, no viceversa. En cuanto al desarrollo, el uso de Firebase representó una ventaja en cuanto a utilizar otro tipo de base de datos, sea NoSQL o SQL, debido a que además de ser en tiempo real y cumplir con los requerimientos para una aplicación del tipo de transporte como es Yatri, constaba de diferentes funciones que permitían la autenticación, por ejemplo. Sin embargo, se presentaron ciertos problemas con los listeners, pues estos requerían ser cerrados una vez han cumplido su función dentro del sistema. En caso de dejarlos abiertos, generan problemas de desempeños y correcto funcionamiento del sistema. En algunos casos, incluso desbordamiento de memoria. Finalmente, en el proceso de evaluación se obtuvieron calificaciones bastante satisfactorias en cuanto al cuestionario SUS. Por otro lado, los resultados de la interfaz web evaluada por los expertos en el tema indican que se requiere cierto tipo de mejora en el momento de presentar los resultados, al momento de generar los menús. Ciertas mejoras menores, sin embargo, las calificaciones también fueron muy satisfactorias. En cuanto a las recomendaciones, la usabilidad del sistema requiere ser evaluada por más personas y a su vez que estas personas sean ya usuarios reales con algún tipo de discapacidad. Por otro lado, en cuanto a la funcionalidad, se requiere verificar en un ambiente real y en un ambiente controlado, como se realizó en la evaluación del presente proyecto, debido a las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno provocadas por la pandemia de COVID-19. En cuanto a las líneas de trabajo futuro en la aplicación móvil, tenemos como principales líneas de trabajo el registro de fotos para poder resubir las imágenes cuando han sido rechazadas por los usuarios de administración web, el mejoramiento de rutas para permitir a los conductores cambiar de rutas y que éstas se autogeneren en función de los movimientos del conductor. Y aunque Yatri se encuentra en desarrollado inicialmente para ser constituido por voluntarios, se ha planeado añadir un módulo que permite realizar pagos por el servicio realizado. Por otro lado, la aplicación web requiere la implementación de un CRUD completo, para que así los administradores puedan editar los datos de los usuarios en caso de ser necesario o eliminarlos de ser el caso. Muchas gracias.